¿Cómo está, doctora? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Bien, por dicha. ¿Usted? Muy bien, por dicha. Me alegra. Queremos hablar con ella acerca de señales que podrían alertarnos de este padecimiento de insuficiencia cardíaca. Ella es la cardióloga Melissa Rodríguez. Quiero recordarles que si tienen una pregunta particular para ella, quieren saber algo puntual, ¿verdad? Nos pueden escribir al Facebook, lo hacen por escrito allí, o nos pueden mandar un WhatsApp al 6087-7777, que les recuerdo siempre todos los días. No es para llamadas al aire, no es para preguntas por escrito, es para que se graben ustedes mismos y nos manden una preguntita de 30 segundos ahí para pasársela a nosotros a la doctora. ¿Qué le parece si definimos con claridad, doctora, qué es insuficiencia cardíaca? Bueno, primero que todo, la mayoría de gente sabe y conoce lo que es el infarto. Todos sabemos que es un infarto, cómo se da, cuáles son los síntomas. Pero en realidad, la insuficiencia cardíaca en realidad es como una enfermedad como tal vez un poco nueva, que mucha gente no conoce realmente qué es. Por lo tanto, a veces es un poco difícil de diagnosticar. Entonces, la insuficiencia cardíaca es el fallo de bomba. Cuando el corazón no bombea adecuadamente, pierde la fuerza. No es que bombea más lento, sino que pierde esa fuerza de bombeo. Entonces, la sangre que debería proporcionarle a todos los órganos y a todo el sistema no puede, o sea, está insuficiente. No llega suficiente. No llega suficiente sangre a todo el cuerpo, entonces eso provoca todos los signos y síntomas que nosotros ya conocemos de insuficiencia cardíaca. Ok, repasemos esos síntomas, si le parece. Ok, primero que todo es falta de aire. Falta de aire al caminar, ya la persona dice, bueno, ya antes iba al supermercado, venía, hacía las compras, las guardaba en mi casa, ya no puedo hacer eso, ya me canso fácilmente. Antes caminaba 500 metros, ya no puedo caminar 500 metros, ahora camino 100 metros y me fatigo. Otra cosa importante es que cuando están durmiendo ya tienen que levantarse, ya no pueden dormir plano completamente porque les falta el aire. Se les hinchan las piernas, provoca edemas en miembros inferiores. Puede provocar mucha fatiga, mucha falta de aire al hacer ejercicio, básicamente. Bueno, creo que tenemos por ahí, Jorgito, ¿verdad? Una imagen de cómo luce un corazón que presenta insuficiencia cardíaca, y eso es importante para que la doctora, con base en esa imagen, nos diga qué es lo que estamos viendo exactamente. Ok, entonces básicamente aquí donde tenemos el corazón sano, podemos ver la cavidad que es el ventrículo izquierdo, que es una cavidad relativamente pequeña, de un tamaño adecuado. Vemos las paredes, que son la pared muscular que está alrededor, que tiene un tamaño adecuado. Del otro lado, con insuficiencia cardíaca, básicamente vemos un ventrículo izquierdo dilatado, entonces es el típico corazón grande, que la gente dice, es que yo tengo el corazón muy grande, tengo el corazón agrandado, el doctor me dijo que tengo un corazón grande. Entonces un ventrículo izquierdo dilatado con un músculo, por decirlo así, estirado. Entonces ese músculo estirado, ese corazón dilatado no puede contraerse de una manera adecuada para bombear la sangre necesaria para todas las necesidades metabólicas del cuerpo. Doctora, ¿qué tan grande es la incidencia de insuficiencia cardíaca en Costa Rica? ¿Es importante? Ok, sí, importantísimo. En realidad en Costa Rica no tenemos un registro como tal, lo estamos haciendo. Esto es, como dije anteriormente, es una enfermedad que ya se conoce desde hace muchos años, pero no se le ha venido dando la importancia que se merece. Entonces, números en Costa Rica no tenemos. A nivel mundial, en países desarrollados, por ejemplo, anda entre el 1 o 2% de la población, que eso es bastante. Eso es una carga a los sistemas de salud importante. Por eso es importante la prevención y si ya el paciente pues tiene insuficiencia cardíaca, el control de los síntomas para así alivianar no solo la carga del paciente, sino alivianar también la carga de los servicios públicos de salud, ¿verdad? Ahora, doctora, ¿uno nace con insuficiencia cardíaca o se va desarrollando con el paso de los años? Depende de la etiología. Lo más común es la insuficiencia cardíaca que se adquiere. Por ejemplo, se adquiere ya sea por antecedente de infarto, hipertensión, diabetes, que es lo más común. Hay pacientes que nacen con algún tipo de miocardiopatía hereditaria que tienen insuficiencia cardíaca, pero es lo menos común. Lo más frecuente es la hipertensión, la diabetes y el infarto. Ahora, ¿una persona con insuficiencia cardíaca es candidata a sufrir un infarto mucho más que una persona que no la tenga? No, más bien el infarto puede provocar insuficiencia cardíaca. Ya teniendo insuficiencia cardíaca, a menos que tenga asociado enfermedad isquémica, cardiopatía isquémica, ahí sí. Pero normalmente el infarto es el que lleva insuficiencia cardíaca. Ahora, otra cosa importante que no debemos olvidar es que ahora con los nuevos medicamentos para el cáncer, especialmente el cáncer de mama,
son medicamentos de quimioterapia bastante nuevos, pero que sí tienen algún grado de cardiotoxicidad. Entonces estamos viendo en muchas mujeres insuficiencia cardíaca por la quimioterapia que se les da en cáncer de mama, que son los medicamentos cardiotóxicos. Entonces eso es algo muy importante, que se están formando clínicas de cardiotoxicidad, insuficiencia cardíaca en pacientes con cáncer, que también pues está avanzando bastante. Entonces, así como avanza la medicina, así como ya la mayoría de gente no se muere de infarto, tenemos servicios de hemodinamia, o sea, estamos salvando a muchas personas, les estamos prolongando la vida. Entonces, al prolongarles la vida, hay pues un aumento de la incidencia de insuficiencia cardíaca. Ok, una persona con insuficiencia cardíaca que haya tenido un infarto, ¿es probable que tenga otro? Sí, si no se cuida, probablemente sí. Eso es como un círculo vicioso. Paciente diabético que nunca se cuidó, paciente hipertenso que nunca se cuidó, paciente que le dio un infarto y nunca se cuidó o no llegó a tiempo al hospital. Entonces son pacientes que eventualmente entran en insuficiencia cardíaca y ahí eventualmente tienen todas las complicaciones de la insuficiencia cardíaca, una disminución de la calidad de vida y de los años de vida y eventualmente pues también todas las complicaciones que va a tener. Bueno, qué interesante. Fíjense que cuando estábamos preparando la entrevista, yo lo desconocía, que hay diferentes tipos de insuficiencia. Básicamente dos, ¿verdad? Dependiendo del lado del corazón que afecte. Entiendo que derecha e izquierda. Exacto. Hay muchos más tipos, que ya son un poquillo más de técnicos. Exacto. Está insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada, con fracción de eyección disminuida, izquierda, derecha, retrógrada, anterógrada. Son varios términos, pero en general tenemos insuficiencia cardíaca izquierda, insuficiencia cardíaca derecha. Insuficiencia cardíaca derecha es menos común que la izquierda. La más común es la izquierda, por disfunción ventricular izquierda, pero insuficiencia cardíaca derecha tenemos que se da por un aumento en las presiones de las venas o de los vasos del pulmón, provocando síntomas que son característicos de insuficiencia cardíaca derecha, que es ingurgitación yugular, que tiene como se dilata la vena de acá, hepatomegalia dolorosa, el hígado se vuelve grande y doloroso y edemas o hinchazón de las piernas. A diferencia de la insuficiencia cardíaca izquierda, que más que todo lo que provoca es fatiga y disnea y edema de pulmón. Bueno, para complementar esta información que nos está dando la doctora, vamos a colocarles una gráfica en pantalla con algunos síntomas que podrían alertarnos de insuficiencia cardíaca producida en el lado derecho del corazón. Y ahí los tiene: tobillos y abdomen hinchado, molestias digestivas, disminución de la orina, uñas y labios ligeramente azulados. ¿Se pueden presentar todos o algunos de estos síntomas, doctora? Se pueden presentar todos o algunos de estos síntomas. El principal son los edemas o tobillos hinchados, edemas en miembros inferiores y abdomen abultado también con hígado doloroso. Eso es bastante frecuente. Ya cuando tenemos las uñas azuladas y todo, ya es como más un problema a nivel pulmonar, pero también puede eventualmente presentarse. Ok. Y ahora les colocamos la pantalla de la afectación en el lado izquierdo del corazón y los síntomas que podría presentar, que son estos: dificultad para respirar, un poquito de tos, expectoración rosada y cansancio general. La persona se siente fatigada. Fatigada, o sea, usted lo ve, el paciente dice, ya no puedo ni levantarme, ya no puedo caminar ni 100 metros porque tengo que estar parando. Y algo importante es que también podemos tener las dos, insuficiencia cardíaca derecha e izquierda, porque una provoca también la otra, o sea, ya en las fases terminales, estadios terminales. Entonces, tenemos pacientes con falta de aire, fatiga, edema pulmonar, edemas en miembros inferiores, abdomen abultado, hígado doloroso y agrandado. Entonces podemos tener una combinación de los dos, que es bastante frecuente verlo. Doctora, yo no sé si existe gente que tenga enfermedades de fondo que son más, en los que esta enfermedad sea más recurrente o que se vean más afectados por ella. No sé, estoy pensando en los diabéticos o en los hipertensos. Sí, no, totalmente. Digamos, la incidencia de insuficiencia cardíaca es muchísimo mayor en pacientes diabéticos, hipertensos, pacientes que han sufrido infartos, ¿verdad? Y ya después están las causas, digamos, por ejemplo, las menos frecuentes, pero que uno todavía ve, por ejemplo, por tóxicos, pacientes que tienen adicción a las drogas o adicción al alcohol, entonces hacen una miocardiopatía dilatada, o sea, el corazón se dilata y provoca insuficiencia cardíaca, que en realidad, pues, sinceramente no es tan infrecuente, por lo menos, digamos, aquí en el país verlo, ya hemos tenido varios pacientes así. Y también quiero aclarar algo importante: la insuficiencia cardíaca no se cura, se controla, se maneja, excepto en algunas patologías que muchas veces sí se puede curar o llegar el ventrículo izquierdo nuevamente a contraerse adecuadamente, como por ejemplo las miocardiopatías periparto, que es una insuficiencia cardíaca que se le da a la paciente
antes de terminar el parto y después de haber tenido el bebé. Y también están las miocardiopatías dilatadas por alcohol y por tóxicos. Esas a veces pueden llegar a tener una función ventricular normal si se da el tratamiento adecuado. Pero los que son ya pacientes crónicos, diabéticos, hipertensos o con antecedente de infarto, eso ya, si quedó con insuficiencia cardíaca, así va a ser para el resto de su vida. Y algo importante que me gustaría decirle a la población es que la insuficiencia cardíaca no se cura, se controla, pero el paciente tiene que ser sumamente estricto en la toma de medicamentos, en la restricción de líquidos en general y en la restricción de sal. Si el paciente tiene claras esas tres cosas, va a tener una calidad de vida y muchísimos mayor años. Ok, desmenucemos un poquito esto que acaba de mencionar, estos tres elementos que me parece que son fundamentales. Seguir el tratamiento al pie de la letra. Generalmente son medicamentos lo que les dan. Son medicamentos, y eso es puro tratamiento médico. Y significa que tiene que tomárselos a la misma hora, a la misma hora, a la misma cantidad, estar muy pendientes del peso. Es importante un paciente con insuficiencia cardíaca, lo ideal es que tenga una pesa en su casa y que se vaya pesando todos los días. 1 kilo, 2 kilos que aumente de uno a otro día, eso no es ganancia de peso porque comió más, eso es pura agua, pura retención de líquidos. Entonces, en ese caso, para eso sirven las clínicas de insuficiencia cardíaca. El paciente llama y dice a la enfermera, aumenté 1 o 2 kilos de peso. Bueno, entonces la enfermera nos dice a nosotros, doctor, aumentó 1 o 2 kilos de peso. Ok, aumentémosle más el diurético, la medicina que es para orinar. Y así vamos. Es importante, digamos, en estadios bien tempranos, llevar al paciente bien controlado y que el paciente sepa controlarse. Ok, la otra cosa que usted recomienda es el cuidado en el consumo de agua. De agua, líquidos en general, exacto, porque el corazón es insuficiente. Entonces, si le metemos mucho líquido, el corazón no va a ser capaz de poder con todo el líquido circulante. Entonces, el paciente tiene que tener una restricción de líquidos. Si está en una fase descompensada, no debería pasar de 1.5 litros de líquido. Líquido me refiero café, té, refresco, el agua para las pastillas, agua en general, sopas, yogur, todas las cosas líquidas. Y en una fase compensada, pero que ha tenido, digamos, insuficiencia cardíaca, ha estado hospitalizado y todo, estos pacientes no deberían pasar de los 2 litros de líquidos al día. Es lo que se recomienda en general. Y lo tercero que mencionó es algo ya más conocido, que es restricciones en el consumo de sal. Restricción en el consumo de sal, porque la sal, el sodio jala el agua, entonces lo que hace es que aumenta el volumen circulante efectivo y también los vuelve a congestionar. Personas que son sedentarias y que tienen malos hábitos de alimentación podrían ser más susceptibles a padecer esta enfermedad. Sí, claro. Siempre, como todo, en todas las enfermedades cardiovasculares se recomienda tener una dieta adecuada, hacer ejercicio, disminuir los niveles de estrés, ¿verdad? ¿Por qué? Porque con una dieta adecuada eventualmente vamos a retrasar o a evitar aparición de diabetes, de hipertensión arterial. El ejercicio cardiovascular disminuye la incidencia de padecer eventualmente hipertensión arterial. Entonces son cosas que uno va, digamos, manejando. Si usted tiene buenos hábitos desde joven, entonces un poco difícil, a pesar de que tenemos factores genéticos importantes, pero es un poco difícil de que se nos vaya a complicar más adelante con enfermedades así crónicas. ¿Cómo afecta, doctora? Tal vez sería importante, como que hiciéramos énfasis en esta parte, ¿cómo afecta la calidad de vida de una persona a la insuficiencia cardíaca? Es completamente, o sea, es increíble. Está el paciente antes del diagnóstico y después del diagnóstico. Depende de lo que se cuide. Es increíble. El paciente llega mal, la familia llega preocupada, el paciente dice, es que ya no puedo hacer nada, ya no puedo, hay pacientes que ni tan siquiera pueden amarrarse los zapatos, ya no puedo bañarme solo. O sea, tienen una pésima calidad de vida, no pueden dormir porque si se acuestan, se ahogan, tienen que dormir prácticamente sentados. Entonces nosotros llegábamos, le ajustamos el tratamiento, le damos diuréticos y el paciente cambia increíblemente. Entonces, los pacientes que son disciplinados, que tienen un buen apoyo familiar y se toman su medicamento y todo, o sea, la vida les cambia bastante. Pero en general, el paciente con insuficiencia cardíaca, sí su calidad de vida pues tiende a desmejorar pues y bastante, ¿verdad? Porque lo limita en muchas actividades. Doctora, yo tengo aquí una pregunta que nos está haciendo María Morales, que va muy de la mano con la siguiente que yo tenía aquí en el cuestionario para usted, y es cómo se diagnostica la insuficiencia cardíaca, qué tipo de examen se hace. Y le leo de una vez la pregunta de doña María. Dice, yo quiero saber qué examen recomienda para saber cómo está el corazón, aparte del electrocardiograma. Yo me canso, me mareo mucho, en mi familia hay casos de problemas en el corazón. Y uno a veces cree que un electro, ¿verdad? Que ese es el examen por excelencia para saber cómo está el corazón y resulta que solo ve la parte eléctrica. Exacto. Entonces, explíquenos, por un lado, ¿qué examen se necesita para saber si yo tengo insuficiencia cardíaca?
¿Y qué otros exámenes, aparte del electro, son importantes realizarnos periódicamente para saber cómo está nuestro corazón en estado general? Ok, el electro es un examen ya que tiene muchísimos años, muy validado por cardiología, que nos sirve para muchas enfermedades, para diagnóstico de muchas enfermedades. Hace muchos años cuando no contábamos con el ecocardiograma, que es el ultrasonido de corazón. Entonces, un electro es sumamente útil para pacientes con infarto, porque sí, ahí nos salen, el paciente se está infartando por el trazo y todo. Ahora, para insuficiencia cardíaca, el electro es un poco inespecífico. Para insuficiencia cardíaca, lo que nosotros mandamos por lo general son 2 exámenes. El ecocardiograma, que es el ultrasonido de corazón. Con el ultrasonido de corazón nosotros podemos ver el corazón, vemos qué tan grande está, la dilatación, la disfunción del ventrículo izquierdo. Y también hay otro examen que es el NT-proBNP, que es un examen de sangre, que ese examen, si está alterado, sí o sí tiene insuficiencia cardíaca, especialmente si está muy elevado. Y si el examen está completamente normal, entonces prácticamente se puede descartar que tenga insuficiencia cardíaca. Entonces, con esos 2 exámenes, uno hace el diagnóstico. Es más, con solo el eco, inclusive, digamos, como primer examen, ya después uno le sigue mandando otros, pero como primer examen sería el ecocardiograma, el ultrasonido de corazón que nos va a definir cómo es la función, el diámetro de las cámaras, que es uno de los diagnósticos más importantes. Hay otra cosa que vemos frecuentemente y es la prueba de esfuerzo. ¿Eso en qué caso se recomienda? La prueba de esfuerzo básicamente se recomienda para pacientes que no estén en insuficiencia cardíaca, digamos, descompensada en este momento, pacientes con cardiopatía isquémica, que tengan dolor de pecho y queremos saber si ese dolor de pecho es porque tenga alguna arteria tapada o porque tenga cardiopatía isquémica, o pacientes que se han infartado. Básicamente es como para eso. La prueba de esfuerzo en pacientes con insuficiencia cardíaca no es como uno de los exámenes selectivos a hacer. En insuficiencia cardíaca tenemos el corazón insuficiente, que ya sabemos que no va a echar mucho más de lo que ya está dando. Entonces, básicamente es tratar la insuficiencia cardíaca. Dice el Facebook de Vallejo Flores, o nos escribe un mensaje en el Facebook de Buen Día que dice, tengo una pregunta para la doctora. Cuando yo camino mucho, me agarra dolor de corazón. ¿Será que lo tengo grande o muy gordo? No nos da más datos, no nos dice ni cuánto pesa, ni cuántos años tiene, ni nada, pero sí me recuerda este mensaje que hay mucha gente que de verdad cuando hace algún tipo de actividad física, sobre todo gente que no está acostumbrada a hacerla, reporta dolor en el corazón. Sí, eso es un síntoma súper frecuente y de las consultas más frecuentes de cardiología. Entonces y todo el mundo llega con miedo, me imagino. Y todo el mundo llega con miedo. ¿Será que me va a dar un infarto? Exacto, y me duele el corazón y eso... O sea, el temor en la población es bastante grande con el dolor de pecho. Entonces, está desde la persona que no tiene absolutamente nada, desde que es pura ansiedad, hasta el paciente que tiene un infarto, que se ha infartado, o que tiene enfermedad ya coronaria establecida, o pacientes con insuficiencia cardíaca. Entonces, puede ser en realidad cualquier cosa. En realidad, insuficiencia cardíaca hay pacientes que no llegan congestivos, no llegan con edemas, o sea, nada más llegan con dolor de pecho y tienen insuficiencia cardíaca. Hasta los que vienen así como de libro, con todos los signos de la insuficiencia cardíaca, con edemas, con hepatomegalia, con ascitis, con el abdomen grande, con historia clínica de disnea, de falta de aire. Entonces está desde los síntomas floridos hasta el que prácticamente no tiene tantos síntomas. Doctora, ¿y el que presenta, digamos, algún tipo de dolor, cómo es ese dolor? Es un dolor inespecífico porque está el dolor torácico del famoso infarto, que ya es un dolor que todos conocemos, que es un dolor opresivo, retroesternal, que irradia hacia brazo izquierdo, mandíbula, exactamente, la pata de elefante encima. El dolor de insuficiencia cardíaca es un dolor que la gente tal vez llama como un poco más sordo, es un dolor un poco atípico y no es común en insuficiencia cardíaca tener dolor de pecho, es más común la falta de aire, el cansancio y los edemas y la hinchazón en las piernas. Ok, sí, es que me llama, por eso le hice esa pregunta, porque sí, o sea, inmediatamente sentimos algo en el corazón y nos preocupamos y decimos, no me va, sí, o me está dando un infarto o me está avisando que me va a dar. Exacto. Y a veces no es así. No es así, y es importante saber que a pesar de que hablé del dolor típico, muchas personas, especialmente las personas diabéticas, el dolor no les da como dolor de pecho como tal, sino que les da como les da dolor de estómago, como una acidez
Y eso es muy típico, especialmente en pacientes diabéticos. Si usted lo ve, es que me duele mucho el estómago, tengo como un dolor, como una gastritis pegada, hágale un electro porque muy probablemente sea un infarto. Entonces eso es también... ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra? O sea, ¿por qué un problema en el corazón se refleja en el estómago? Porque son dolores, digamos, referidos. Y el diabético tiene las terminaciones nerviosas, digamos, por la misma diabetes, pues un poco mal, un poco deterioradas. Entonces a veces el dolor no es el dolor típico que todos sentimos en el pecho, sino que es un dolor irradiado, entonces les irradia digamos, en el epigastrio, aquí en la parte de arriba del estómago. Y lo digo porque es bastante frecuente que llegaban pacientes y uno les preguntaba, diabético, y me duele mucho la boca del estómago, que dice la gente, súper frecuente, la boca del estómago. Hágale siempre un electro, porque más de uno tiene un infarto se está infartando, entonces es importante. Importante. Sí. Vea, Adriana Carvajal dice, a mi esposo le dio COVID hace un mes. Ahora cuando camina rápido una distancia corta o cuando hace algún esfuerzo, aunque sea pequeño, se pone a sudar frío, pierde la fuerza de las piernas, siente opresión en el pecho. ¿Podría tratarse de un daño colateral del COVID? ¿Qué exámenes usted nos recomienda que se haga él? Eso estamos viendo... O sea, lo estamos viendo un poco feo y muy complicado porque los pacientes posterior a COVID quedan, a pesar de que nunca han sido cardiópatas ni nada, quedan con muchos síntomas, quedan con mucho cansancio, quedan con mucha discapacidad para hacer ejercicio, les cuesta mucho, digamos, restablecerse a las actividades diarias. Entonces eso ha sido un poco complicado porque sí nos están llegando muchos pacientes así con esas características. Entonces lo que yo le recomiendo es, en este caso, hacerse una prueba de esfuerzo para objetivizar que lo que le esté pasando sea secuela del COVID o que no sea, digamos, algo del corazón. Y con lo de las secuelas de COVID, pues también no conocemos muchas cosas o qué va a pasar en el futuro, no sabemos. Ok, Adriana, entonces, prueba de esfuerzo para su marido. Aprovecho y le hago otra pregunta de un televidente que dice, sí, a mi papá le dio COVID y mi pregunta es la siguiente, ¿la insuficiencia cardíaca es una secuela del COVID? A veces ¿Es permanente o en algún momento desaparece? A veces el COVID se han reportado casos a nivel mundial aquí en Costa Rica de miocarditis, que esa es otra causa de insuficiencia cardíaca que no la dije porque no es tan común, pero que la miocarditis es una inflamación del miocardio, del músculo. Entonces el músculo, digamos que se estira y se dilata. Entonces se ha reportado pacientes que hacen insuficiencia cardíaca por miocarditis por COVID. Las miocarditis pueden provocarse por virus, parásitos y bacterias. En este caso sería el virus. Entonces sí se ha visto casos de pacientes que quedan con insuficiencia cardíaca post-COVID. Ahora, que se quite o no se quite, no sabemos. O sea, esto llevamos casi que un año con esta pandemia, pero si fuera viral y si sigue todo el curso de las miocardiopatías virales, la mayoría sí tiende a redimir, o sea, sí se curan. La mayoría, no todas. Con COVID no sabemos qué va a pasar, pero sí se han reportado casos y hemos tenido casos en el hospital de pacientes que hacen miocarditis por el COVID. Sí, recuerden que esto que está diciendo la doctora es bien importante, ¿verdad? Digo, con el COVID todos estamos aprendiendo todos los días, sobre todo los profesionales de la salud, ¿verdad? Porque es una enfermedad que no teníamos antes y que ahora está presente y que todos los días surgen cosas nuevas. Exacto. Por eso es que cambian las reglas y lo que decíamos hace un año y ahora ya no se usa. Cosas como ese. Todo va cambiando. ¿Verdad? Doctora, ¿qué se hace una vez se diagnostica? Una vez que se diagnostica, se inicia inmediatamente el tratamiento. Es un tratamiento intensivo de aproximadamente 6 medicamentos que el paciente tiene que tomar de por vida. Eso tiene que el paciente tenerlo claro, es de por vida. Y lo ideal es que este paciente ingrese en la clínica de insuficiencia cardíaca, que es una clínica conformada por un médico cardiólogo o a veces puede ser por un médico internista o un médico geriatra o un médico general incluso. Entonces, junto con, que tenga conocimiento de insuficiencia cardíaca, por supuesto, junto con la enfermera de insuficiencia cardíaca, que se encarga de darle el seguimiento de por lo menos unos 6 meses al paciente para compensarlo. Entonces, el paciente tiene acceso a tener el teléfono de la enfermera para que esté llamando y se esté comunicando. Aumenté 2 kilos, aumenté 3 kilos, me siento mal. Entonces la enfermera tenga el chance de decirle, véngase inmediatamente y lo valoramos inmediatamente. Porque una cosa es tratar a un paciente con 2 kilos de líquido adentro a no tratarlo con 10 kilos de líquido adentro, que eso es mucho más complicado. Entonces el paciente tiene que debería entrar en una clínica de insuficiencia cardíaca, que son las clínicas que actualmente estamos abriendo, digamos, a nivel de la seguridad social. Ya en el Hospital de Heredia tenemos ya una clínica de insuficiencia cardíaca, que es donde yo trabajo, que ya está conformada y todo, y está la enfermera y todos los pacientes saben lo que tienen que hacer y todos están educados, el paciente y la familia.
de cuándo llamar, cuándo tengo síntomas o signos de alerta. Doctora, y esto que nos está contando ocurre, digo, un paciente que de un día para otro aumente 2 kilos y que sea puro líquido. Sí, totalmente. Así como aumenta 2 kilos, así cuando el paciente llega con mucho líquido adentro, le ponemos furosemida, que es el medicamento para quitar el líquido, es el diurético, y al día siguiente pierde 2-3 kilos de puro líquido, orinando. Ok. Ahora, dice usted que son 8 medicamentos. Por lo general andan más de 5 tratamientos. Por lo general son más de 5 pastillas para tenerlo bien compensado. ¿Y por el resto de la vida? Por el resto de la vida. No hay un momento en que ustedes digan, bueno, no, ya. Eventualmente se le puede ir bajando un medicamento, se le puede ir bajando diurético. Pero como esto es una enfermedad crónica, el paciente va a llegar a una fase estable durante muchos años, pero después va a llegar a la fase ya otra vez descompensada, donde ya no podemos sacarlo, ya es la fase terminal, y ahí pues obviamente vuelven a aumentar el número de medicamentos y de diuréticos y todo. Pero por lo general son 5 o 6 medicamentos diarios. Ok. Una televidente, doctora, le manda una consulta en video que le vamos a colocar para que usted la vea y la escuche. Buenos días, ¿cómo están? Mire, una pregunta para la doctora. Yo tengo 2 años de padecer de tiroides, pero me da taquicardia. Tengo 2 años de estar tomando propanol, pero de vez en cuando me agarra mucho dolor, así como en el lado izquierdo. Y tengo, ¿verdad?, mucha taquicardia. Entonces quería saber cuál es el peligro de estar tomando el propanol y si eso tiene que ver con las pastillas que me estoy tomando o por la tiroides. Muchas gracias y buenos días. Gracias a usted. Ok, por lo que dice la tiroides, muy probablemente lo que tenga y por lo que toma debe ser un hipertiroidismo, donde la tiroides más bien está muy hiperactiva. Entonces eso le va a provocar taquicardia. En este caso, el corazón, digamos, no es el que falla, sino que la tiroides hace que el corazón falle o no falle, sino que vaya un poco más rápido de lo normal. Por eso ella toma este tratamiento, que ese tratamiento lo que hace es disminuir la frecuencia cardíaca para que no tenga esos síntomas de bochorno y de falta de aire, pero básicamente esto es dado por la tiroides. Entonces aquí, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues controlar la tiroides básicamente. El corazón, pues secundariamente va a sufrir, pero si usted controla bien la tiroides, probablemente el corazón esté bien. Lo ideal es que se haga pues un control en cardiología, tal vez con un ecocardiograma para saber que todo esté bien. Pero en este caso sí, digamos que la culpable, o no la culpable, sino digamos lo que le esté provocando, lo que le está provocando la descompensación es la tiroides. Doctora, ¿qué pasa? ¿Cuáles podrían ser las consecuencias de no tratar este padecimiento? El paciente se muere, fallece. Y estoy hablando de que sin tratamiento el paciente, o sea, la mortalidad es bastante alta, porque entonces el paciente empieza a congestionarse y ya después sacarlo de una fase prácticamente refractaria es pues muy difícil, e inclusive pueden llegar a ser un shock cardiogénico que ya el corazón no responda. Entonces podrá pasar unos meses ahí descompensado, exacto, jugándosela, pero ya eventualmente, o sea, la mortalidad es muy, muy alta. Ok, importante tomarlo en cuenta. Exacto. Victoria Sánchez dice, tengo 38 años. En ocasiones, estando en reposo, siento sobresaltos y quedo por unos minutos con taquicardia, pero no siento cansancio, no siento falta de aire. Es como cuando uno recibe un susto, pero a mí me pasa sin asustarme. ¿Qué podría ser? Recordemos que el corazón, aparte de insuficiencia cardíaca, aparte de infarto, también tiene problemas o trastornos del ritmo o de la electricidad, ¿verdad? Que el corazón tiene electricidad, por decirlo así de alguna manera. Entonces hay ciertos trastornos del ritmo que nos pueden provocar esos síntomas. Más que insuficiencia cardíaca, eso probablemente pueden ser extrasístoles, que son latidos extra que todos tenemos a lo largo del día, pero que hay personas que se le acentúan más o lo sienten más. En este caso, el examen de elección es un Holter, que un Holter es como un electrocardiograma que se lleva aquí pegado durante 24 horas y podemos ir grabando qué es lo que pasa y cuáles son esos latidos, porque hay latidos buenos o palpitaciones buenas, por decirlo de alguna manera, y palpitaciones malas o arritmias ya que necesitan tratamiento. Ok. 2 preguntitas más. Sonia LP, tengo 49 años y peso 64 kilos. ¿Ok? Cuando camino se me duerme el lado izquierdo, siento que me va a explotar. Me dan mareos, cansancio y falta de aire. ¿Qué le podríamos decir a doña Sonia? Ok, bueno, primero que todo me gustaría saber si tiene algún tipo de enfermedad crónica, porque ya por eso ahí nos podemos ir
descartando cosas, porque si es conocida sana, no es hipertensa y no es diabética, difícilmente tenga una alta incidencia de tener insuficiencia cardíaca. En este caso sí, pues debería revisarse, hacerse un ecocardiograma y dependiendo de lo que salga en el ecocardiograma, eventualmente una prueba de esfuerzo en ella sí convendría realizarle. Ok, y esta que nos hace Pame VG también está buena. Dice, mi esposo, porque usted lo mencionó anteriormente, mi esposo cuando se agacha a ponerse los zapatos le cuesta, le da por ahogarse. Además tiene los tobillos hinchadísimos casi siempre. Hace años tuvo un preinfarto. Sí, tiene que hacerse un eco. Ese sí es un paciente que hay que revisarse. Ya tiene un antecedente importantísimo. Exactamente, porque claro, hay otra cosa importante, ¿verdad? Está el típico panzón, ¿verdad? Que no le da la panza para amarrarse los zapatos y que se cansa, ¿verdad? Pero está la otra persona que realmente, o sea, al agacharse, eso le cuesta. Entonces, son dos cosas, ¿verdad? Importantes. Pero si ya dice que también tiene hinchazón en las piernas y que eventualmente tuvo, que no existe la palabra preinfarto, o se infartó o no se infartó. Eventualmente si tuvo un infarto, tal vez no de gran tamaño, pero sí tuvo un infarto. Entonces sí, esas sí son las personas que deberían revisarse. Qué curioso eso, porque sí es que la gente le llama preinfarto a algo que no fue tan serio, digamos. Exacto, y no hay un preinfarto, o sea, o se infartó o no se infartó. Entonces eso sí es importante. La gente dice, es que me dio un preinfarto. Bueno, aquí aprendemos todos los días. Sí. Vean, hay otra pregunta en video que creo que la hace Cintia. Vamos a ponerlo. Hola, buenos días. Mi nombre es Cintia. Yo quería comentarles o darles un poquito el testimonio de mi papá. Es un señor de 71 años. Tiene insuficiencia cardíaca en fase terminal. Ahorita lo tenemos delicadito de salud. En cualquier momento nos indican que se nos puede infartar. Ahorita él está con mucho dolor de espalda. Nos da muchos sustos porque él grita mucho cuando él siente el dolor de pecho. Entonces quería dar un poquito de mi testimonio, ya que él es una persona con obesidad mórbida. Entonces hacerle un llamado a todos para que puedan cuidarse un poquito más de salud. Ese es mi testimonio. Muchas gracias, doña Cintia. Creo que es muy valioso, muy oportuno que usted haya compartido con nosotros esta experiencia y lo que pasa con su papá. No, sumamente importante y desgraciadamente ese es el testimonio de la mayoría de familias y pacientes que tienen a sus seres queridos, digamos, en la etapa terminal. Típico que el paciente le dice, sí, doctora, pero de algo nos tenemos que morir, sí, pero ¿qué calidad de vida antes de la muerte quiere tener usted? Entonces es muy complicado, especialmente en esos pacientes que tienen una muerte o antes de la muerte, pues es un proceso muy largo, muy cansado, muy agotador, no solo para el paciente, sino también para sus familiares. Entonces, por eso, cuidarse desde antes y tener las medidas preventivas como siempre, ¿verdad? Sí. Otra pregunta que nos hace Eric Castro. Buenos días. Buenos días, Randall y doctora. Mi nombre es Eric Castro. Tengo un problema de una cicatrización en la arteria izquierda. Yo en la noche tomo Iversatán y en la mañana tomo furosemida. Tomo lovastatina también en la noche. Es para liberar eso. No tengo colesterol, pero me dicen que con eso se va liberando la arteria. ¿Es cierto eso? ¿Se puede llegar a liberar una arteria cicatrizada o no? Muchas gracias, que tenga buen día. Gracias a usted, don Eric. Las arterias que tienen placas de ateroma, que son las placas de grasa, no solo tienen grasa, sino que también tienen calcio y también tienen muchos factores de la inflamación. Entonces, la lovastatina pertenece a los medicamentos de las estatinas. Son medicamentos que no solo reducen el colesterol, sino que también reducen la inflamación. Entonces, sí es importante en los pacientes que dicen, pero doctora, yo no tengo colesterol alto y me dan lovastatina o me dan una estatina. ¿Por qué? Bueno, porque eso a nivel de la placa la va a estabilizar y no va a permitir que crezca más o que aumenten, digamos, los factores inflamatorios provocando el infarto. Entonces, la placa por lo general no desaparece, sino que más bien se estabiliza y no permite que se rompa, que se salga la sangre, se haga un coágulo, obstruya la arteria y ahí es donde se provoca el infarto. Entonces, básicamente es eso. Muy bien. Seidy Ramírez pregunta lo siguiente, doctora. A mí me gustaría saber a cuánto tiempo después puede comenzar a caminar como ejercicio una persona a la que le dio un infarto. Dice que a su esposo le dio un infarto, le dijeron 0 actividad física durante 45 días durante el periodo de incapacidad hasta que lo vea el cardiólogo de nuevo, pero ella quiere saber cuánto tiempo después, digamos, de haber ocurrido el evento puede comenzar a
hacer caminatas cortitas, me imagino. Ok, esa es una pregunta sumamente importante y que mucha gente lo pregunta. La cardiología de antes, cuando una persona le daba un infarto, la idea era quédese en la cama, no se mueva, no haga absolutamente nada. Ahora no, la cardiología moderna, lo que se necesita o lo que nosotros pedimos es que el paciente, segundo día después del infarto, ya se levante de la cama, haga sus cosas solo y que salga caminando del hospital, que llegue a su casa. Si el paciente, el médico le dice que ya está estable, que el paciente está bien, el paciente puede empezar a caminar hasta donde él aguante. De hecho, tenemos programas de rehabilitación cardíaca donde el paciente, tenemos fase 1, fase 2, fase 3, el paciente va a hacer ejercicio. Entonces, la idea es que salga, o sea, que esté muchísimo mejor de lo que vino. O igual, digamos. Entonces son pacientes que se infartan, uno les dice, empieza, póngase a caminar, camine, vaya, camine por su casa, podrá estar incapacitado para trabajar, pero no para realizar esfuerzo físico. ¿Cuánto? Lo que aguante el paciente. Si el paciente después de un infarto dice, yo camino 2 kilómetros, como si nada, camine 2 kilómetros. Si el otro dice, no, mejor 500 metros, bueno, camine 500 metros, ya va a caminar más. Pero la idea es que el paciente sea completamente funcional luego del infarto, no incapacitarlo tanto, sino que es que camine, que se mueva, porque se ha visto que aumenta más la mortalidad en los pacientes que pasan sentados sin hacer nada versus los que hacen programa de rehabilitación cardíaca o los que hacen ejercicio después de un infarto. Ok, y por último, doctora, quiero que ayudemos a Ana Monge, que nos dice, desde el domingo me siento mal, tengo una opresión en el pecho, unas punzadas horribles, no puedo casi ni dormir porque siento falta de aire y se me duerme mucho el brazo izquierdo. ¿A usted como qué le suena que podríamos decirle a Ana que haga? Que busque ayuda, que busque, tal vez digamos el dolor no sea tanto como para ir a un servicio de emergencias, pero sí que consulte con un médico, ya sea el médico de la clínica, el médico de Levi's, donde ella quiera, pero que sí consulte para hacerse exámenes y ver realmente qué es lo que está pasando y también para que ella esté tranquila, porque de repente no sea nada y así está un poco más tranquila. ¿Y con un médico general o específicamente con un cardiólogo, con un especialista? Bueno, depende de las posibilidades de las personas y del paciente. Hay pacientes que pues, pueden ir donde un cardiólogo inmediatamente, otros pueden sacar una cita, u otros pueden ir donde el médico general o un médico internista puede más o menos ver cómo está el panorama y ver si realmente necesita una valoración más especializada o tal vez no. Pero sí que consulte con algún médico. Bueno, doña Ana, para que lo tome en cuenta. Muchísimas gracias. Ella es la doctora Melissa Rodríguez. Quiero agradecerle, doctora. Ha sido muy interesante conversar con usted. Es cardióloga. La puede contactar a los números del Hospital Metropolitano, que son 25 21 95 95 o 22 11 44 44. Voy a repetirlos. 25 21 95 95 o 22 11 44 44. Están apareciendo ahí en el borde inferior de la pantalla para que los anote. Le toma un pantallazo y ahí los tiene y llaman para consultar. Muchísimas gracias. Que pase lindo día. Gracias a ustedes. Un placer. Hasta luego.